Bienvenidos a mi canal una vez más. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y cosas buenas. Como siempre, gracias por darle al play y estar listos para un nuevo vídeo. Hoy, amigos, nos vamos a meter en el mundo fascinante y a menudo misterioso de las grabaciones de series turcas. Y no cualquier serie, no. Vamos a desentrañar los secretos, los momentos detrás de cámaras, las risas y las anécdotas jugosas de una de las series más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Exacto. Hablamos de Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, la serie que nos robó el corazón y que nos enamoró de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Hoy vamos a sumergirnos en el rodaje, en la magia que ocurría fuera de las cámaras, en esos detalles que a veces no vemos, pero que construyen la historia y la química que tanto amamos. Así que prepárense porque vamos a descubrir el secreto del rodaje de Erkenci Kuş. Y créanme, hay mucho que contar. Pero antes de empezar con todo el chisme y los detalles jugosos, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden dejar un like si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es fundamental. Bueno, ahora sí vamos a lo importante. ¿Recuerdan la escena en el coche de Can Yaman? Esa icónica escena en la que Sanem y Can compartían momentos de tensión, de risas, de miradas cómplices. Ese coche, amigos, era un personaje más de la serie. Y el rodaje de esas escenas era todo un acontecimiento. Para empezar, el coche en sí mismo era una joya. Un coche clásico elegante que le daba un toque de glamour y sofisticación a la serie. Era un coche que reflejaba a la perfección el estilo de Candy Beat. Y aunque parezca mentira, cada detalle, cada botón, cada costura del tapizado estaba cuidadosamente planeado por el equipo de producción. El primer secreto que les voy a revelar es la cantidad de tiempo que se invertía en preparar el coche para cada escena. No crean que simplemente llegaban, se subían y acción. No. El equipo de utilería tenía una tarea ardua: limpiar el coche a fondo, asegurarse de que todo funcionara a la perfección, y sobre todo, que la iluminación fuera la correcta. La iluminación es clave en cualquier rodaje y en las escenas dentro del coche era aún más importante, ya que el espacio era reducido y la luz natural no siempre era suficiente. Por eso el equipo de iluminación usaba reflectores, pantallas y todo tipo de artilugios para crear la atmósfera deseada. Y a menudo esto significaba montar y desmontar el equipo varias veces, ajustar la posición de las luces, y esperar pacientemente a que el sol hiciera su trabajo. Todo por la perfección, por ese brillo especial que veíamos en las miradas de Can y Sanem. Otro secreto que quiero compartir con ustedes es la cantidad de tomas que se hacían para cada escena. No crean que con una o dos tomas quedaba perfecto. No, señores. Los actores, los directores y el equipo de producción eran extremadamente perfeccionistas. A veces, una escena dentro del coche podía tomar horas, e incluso días, en ser grabada. Se repetían las tomas una y otra vez, buscando la mejor interpretación, el encuadre perfecto, la luz ideal. Y por supuesto, los imprevistos. Los ruidos externos, el tráfico, las condiciones climáticas. Todo podía afectar el rodaje. Imagínense la paciencia que tenían que tener Can Yaman y Mehmet Özdemir, teniendo que repetir una y otra vez las mismas frases, las mismas expresiones e incluso las mismas risas. Pero la paciencia, amigos, era clave. Y la química entre ellos fundamental. Porque, ¿qué sería de esas escenas sin esa complicidad, esa conexión que traspasaba la pantalla? Esa química, por cierto, no era solo un tema de actuación. Se construía día a día, fuera del set, entre risas, bromas y mucho trabajo en equipo. Les voy a contar un pequeño chisme: se rumoreaba que Can y Mehmet, fuera de las cámaras, tenían una relación muy cercana. Se les veía hablando, riendo, jugando. Era evidente que se llevaban muy bien. Y esa conexión, esa amistad, se notaba en cada escena, especialmente en las del coche. Era como si realmente estuvieran solos, como si el mundo se detuviera a su alrededor. Y hablando de la química, ¿recuerdan las escenas románticas? Esas miradas, esos besos. El rodaje de esas escenas también tenía su propia complejidad. El equipo de dirección y producción, por supuesto, se preocupaba por la ambientación, la iluminación, la música.
Y los actores, por su parte, tenían que crear la atmósfera adecuada, transmitir las emociones correctas. Pero lo que muchos no saben es que a veces, el rodaje de una escena romántica podía ser bastante incómodo. Sí, lo escucharon bien. Imaginen estar rodeados de un equipo de personas, con micrófonos apuntándote y tener que expresar tus sentimientos más profundos. Todo un desafío. Por eso los actores tenían que ser muy profesionales, muy entregados a su trabajo. Y por supuesto contar con la complicidad de su compañero de escena. En el caso de Khan y Demet, la confianza entre ellos era total. Se sentían cómodos el uno con el otro, y eso se reflejaba en la pantalla. La naturalidad con la que se besaban, la forma en que se miraban. Todo era muy creíble, muy auténtico. Y eso, amigos, es lo que hacía que la serie fuera tan especial. Otro detalle curioso del rodaje de las escenas en el coche era el tema de los exteriores. A veces las escenas se grababan en escenarios reales, en las calles de Estambul. Y otras veces se usaban fondos especiales, con pantallas gigantes que simulaban el movimiento del coche. Esto último permitía controlar mejor la iluminación, el sonido y el ambiente. Pero también tenía sus desafíos. Los actores tenían que actuar como si realmente estuvieran conduciendo, como si realmente estuvieran en movimiento. Y eso a veces podía ser un poco complicado. Imaginen a Can Yaman haciendo gestos de conductor, girando el volante, mirando por la ventana, pero sin moverse realmente del lugar. Todo un ejercicio de actuación. Pero como buenos profesionales, tanto él como Demet, lo hacían a la perfección. Además, no podemos olvidar a los dobles de acción. En algunas escenas, cuando el coche tenía que hacer maniobras peligrosas, o cuando se necesitaban efectos especiales, se recurría a un doble. Y el doble, por supuesto, tenía que ser un conductor experto con mucha experiencia. Pero en general, la mayor parte de las escenas las grababan los propios actores. Ellos eran los que se metían en la piel de los personajes, los que sentían la emoción, los que transmitían la historia. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. En definitiva, el rodaje de las escenas en el coche de Erkencikus era todo un proceso, lleno de detalles, de secretos, de trabajo en equipo y, sobre todo, de mucha dedicación. Era un proceso que requería paciencia, profesionalismo y, por supuesto, mucha química. Y el resultado, lo vimos todos en la pantalla, una serie inolvidable con momentos que nos hicieron reír, llorar y soñar. Así que, amigos, espero que les haya gustado este viaje al interior del rodaje de Erkencikus. Espero que hayan disfrutado de estos secretos, de estas anécdotas, de estos detalles que hacen que la serie sea aún más especial. Hemos descubierto juntos el trabajo que hay detrás de las escenas en el coche de Can Yaman, desde la preparación minuciosa hasta las tomas repetidas y la magia que creaban Khan y Demet. Hemos aprendido sobre la paciencia, el profesionalismo y la química necesaria para crear momentos inolvidables. Gracias a todos por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y todo lo que las rodea. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Les gustaron los secretos que revelamos? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Y por favor, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.